Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a la reflexión bioética del mes de septiembre. Como cada mes, tenemos una cita, tenemos un encuentro. Convocamos, la Comisión Nacional de Bioética convoca y ustedes han aceptado gentilmente unirse a nosotros. Hoy tenemos un panel muy interesante y además muy actual y muy necesario de profundizar en estos temas, con tres temas con un título bien importante: bioética, violencia y salud mental. Así que de nuevo, gracias a los panelistas, al doctor Vicente Vargas, organizador de este evento, de esta cita, de este mes, de esta reflexión bioética, a Togarma, que ha estado coordinando la misma, y a todos y cada uno de ustedes por estar presentes. Así es que le voy a dar la palabra a Togarma para que haga el inicio formal de esta actividad. Buenas noches, gracias Selma, gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos a los que acostumbrados, que son miembros de la comisión, y que los que no son miembros todavía, pero que son parte de nuestra comisión. Muchas personas muy queridas a las que tenemos que saludar siempre. Tenemos pues a Miguel Suazo, tenemos a Dilenia, a César Castellano, Bruno que está por aquí, Francisco Gómez, Josefina Romero y cada uno de ustedes que son tan importantes para nosotros. Pero tenemos a tres invitados muy especiales que me voy a permitir leer un poquitito de este resumen de lo que son de lo que es su currículum, solamente para que ustedes los conocen bastante bien. Pero por formalidad vamos a comentarles y a decirles quiénes son los que están con nosotros. Tenemos a Melissa Mercedes, que es médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que es psiquiatra forense y es una profesión bastante novedosa, y ella misma ahorita nos va a decir qué es eso de psiquiatra forense. También tenemos al doctor Luis Vergés, quien es psicólogo clínico, terapeuta familiar, docente, investigador, con doctorado en ciencias médicas de la Universidad Española de Almería, maestría en terapia familiar, especialidad en psicología clínica, otras 5 áreas de la psicología, entre ellas pues la psicología forense, también psicología, informes periciales, amplia trayectoria en la docencia universitaria, conocedor de las neurociencias aplicadas a la educación y a las ciencias de la complejidad, y también es autor de contenidos para los libros de formación humana del proyecto Aula Libre para estudiantes del bachillerato. Así que imagínense toda esta trayectoria de estos dos grandes profesionales. Pero tenemos a Vicente Vargas, que es nuestro querido hermano Vicente, que es aparte de psiquiatra, psicoanalista, que es terapeuta familiar, que es un comunicador por excelencia, comprometido con todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental a nivel de todo lo público, y que además es bioeticista. Así es que ya saben con quién estamos trabajando con nosotros, que para tratar este tema que nos ha impactado tanto, lo que es la violencia y la salud mental. Pero esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista de ese enfoque bioético. Y como de costumbre, la bioética parte de los hechos. Vamos a ver esa parte técnica primero, para luego poder hacer ese enfoque bioético como acostumbrados. Así es que voy a dejar que Vicente, pues, que ha sido el coordinador, también se dirija a ustedes. Cómo no, buenas noches a todos. Gracias, Togarma. Quiero primero agradecerte a ti, Selma, como presidenta de la Comisión Nacional de Bioética, esta invitación, y en tu persona a todos los miembros de la comisión. De manera especial, ahí está nuestro profesor Miguel Suazo y nuestra querida amiga también, Josefina Romero. Un saludo muy especial a ustedes dos. Mira, cuando a mí me hablaron de este tema, de hablar de bioética, violencia y salud mental,
me pareció muy interesante porque si hay un tema que en este momento puede ser de interés para todos los que estamos trabajando con salud mental y con bioética, es el tema de la violencia. Y cuando yo hablo de violencia, cuando yo pienso en violencia, la primera persona que me viene a mí a la mente es mi querido amigo Luis Vergés, porque tal como decía Togalma, Luis tiene años dedicado a este tema y ha sido muy exitoso en el manejo de la violencia, sobre todo en la violencia con el sector masculino. Y también yo dije, ¿por qué no integrar, si vamos a hablar de los aspectos de violencia y bioética, ¿por qué no integrar el aspecto forense? Y ahí entonces pensamos en nuestra querida amiga Melissa Mercedes, que es una psiquiatra forense que ahorita nos explicará más cuál es el rol o la función de un psiquiatra forense. Así que aquí estamos. Y Luis, yo quisiera darte paso a ti que tú nos pongas en contexto con el tema de la violencia en nuestro país. ¿Cómo tú la ves, Luis? Muy bien, bueno, pues muchas gracias y ya lo que se me quede colgando lo retomaremos en la segunda ronda. Muy bien pensado la idea de poder integrar tres aspectos que son cruciales y de mucha actualidad en la realidad dominicana en el día de hoy: violencia, salud mental y bioética. Y sería interesante que comencemos conceptualizando estos aspectos, independientemente de que los conceptos son como los mapas, porque nunca te van a describir a plenitud la realidad, pero son consensos de los cuales tenemos que partir. Por definición, vamos a entender violencia como todo acto que se ejerce en contra de una persona empleando la fuerza física, verbal, psicológica y con el propósito de causar daños para lograr algún objetivo determinado en contra de alguien que ya quedará definida como víctima. Ya ese es el concepto que comparte Naciones Unidas. De la misma manera, cuando hablamos de salud mental, a partir de la Segunda Guerra Mundial ya hablamos de un estado de bienestar integral que incluye lo emocional, lo psicológico, lo social y que permite que una persona pueda afrontar los desafíos de la vida y trabajar productivamente, contribuyendo con su comunidad. Pero ¿qué ocurre? Bueno, desde el punto de vista ético, la violencia impide esto. Ya tan pronto hay violencia, vamos a ver, y ustedes observan el estado en que se encuentran algunas naciones que están en guerra, encuentran lo que pasa en países donde las tasas de criminalidad son bastante elevadas. En esa misma medida vamos a tener serios indicadores negativos en cuanto a la salud mental. Así que ahí entra la otra parte, que es el trastorno mental. Ahí cuando observamos la definición que aparece en el manual de clasificación de los trastornos mentales, se habla concretamente de un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja disfunción de procesos biológicos, psicológicos, del desarrollo que subyacen en su función mental. Ahí tienen ustedes esas tres definiciones. Pero ¿qué está pasando? Bueno, desde el punto de vista ético, lo primero que estoy observando es que muchas personas están tratando el tema de la violencia como si fuera lo mismo que un trastorno mental. Sin embargo, son dos conceptos muy diferentes. Y son conceptos tan diferentes que aquí, por ejemplo, el mismo manual de clasificación de los trastornos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría hace la observación de que un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso, sexual, y los conflictos existentes, principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo. Y digo esto porque estoy observando con mucha pena cómo cada vez que una persona con una enfermedad mental se suicida o comete un crimen, hay una narrativa mediática que inmediatamente activa todo un discurso social
donde la gente comienza a asociar violencia y trastornos mentales como si fueran la misma cosa. Fíjense que cuando se dio aquel caso de la violación grupal, bueno, estos son los problemas de salud mental. Y cuando se da la situación del abuso a los niños, de los padres que mataron al niño, es que son problemas de salud mental. Incluso le vendieron la idea al presidente de la República de que esto es así y la solución que están buscando a muchos problemas de la violencia es mandar a revisar la ley 1206 de salud mental. Y al final estamos llegando a una especie de limbo y ahora voy a aterrizar las implicaciones éticas que esto tiene. Lo primero que hay una pregunta que nos hemos formulado y esa pregunta gira cómo los problemas de salud mental están generando violencia. Y cuando usted se va a República Dominicana, esa pregunta es incontestable a partir de la data disponible. Primero, porque las informaciones que nosotros tenemos no está aprovechando debidamente los recursos que deberían responder esa pregunta. La información de prevalencia, cuántos casos en diferentes tipos de violencia tenemos y cuántos de estos casos son generados por personas con enfermedades mentales. Usted sabe que ese tipo de correlación aquí no se establece y no se establece porque esa data no se tiene de manera organizada. Entonces, ahí tenemos un primer contraste. Estamos haciendo una especie de correlación ilusoria donde concluimos algo que no tiene una base ni en un observatorio, porque no lo tenemos, ni en una data bien organizada. Sin embargo, se está diciendo que gran parte de todos los problemas que tenemos de violencia es por razones de los problemas de salud mental. Y yo honestamente les digo, me haría la pregunta me la haría al revés. ¿Y no será que sería más correcto preguntarnos cómo la violencia está generando problemas de salud mental en la población dominicana? Yo pienso que esta pregunta es más fácil de responder a partir de la data que está disponible que la primera. Porque si hay algo obvio es que donde hay violencia, usted verá serias manifestaciones de salud mental, porque la salud mental no se construye en el vacío. Y aquí entro en una parte ética. Ya dijimos la definición de lo que es la violencia. Y obviamente hay un principio clave dentro de la ética que es hacer el bien. Y la violencia no hace bien, la violencia siempre hace daño. Entonces por ahí comenzamos. Y en este caso hay una parte instrumental que tiene la violencia, que es una parte intencional. Y cuando digo intencional me refiero a la violencia instrumental, aquella que se genera para conseguir un determinado propósito. Así que por ahí estamos repitiendo un sinnúmero de eslogans predeterministas cuando tratamos de explicar la relación salud mental y violencia. Y esto logra un contraefecto con implicaciones negativas desde el punto de vista ético. Y es que seguimos aumentando el estigma y la discriminación hacia los enfermos mentales. Porque imagínese usted que cada vez que ocurre un crimen, que cada vez que ocurre un acto violento, nosotros decimos que es un problema de salud mental, parecería que entonces los agresores son los enfermos mentales, como si no tuvieran suficiente con sus síntomas y ahora le vamos a agregar otra carga adicional. Son los principales sospechosos de la violencia que hay en República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿eso es ético? Y lamentablemente, que para mí no lo es, nosotros lo estamos reforzando. Otro aspecto antiético. Por Dígame. vamos a hacer ese primer paradita aquí para darle paso a Melissa, que venga a introducir otros elementos, como el que ella, ya que tú has introducido varios elementos, para seguir entonces en este ritmo armónico. Melissa. Bien, buenas noches, espero estén bien. Bueno, continuando con este tema, ya hablando de trastornos mentales establecidos, y se preguntarían por qué psiquiatría forense entra en este juego. Y es por lo siguiente,
debido a esto que se está dando no solamente en nuestro país, sino también en otros países de la región, pues muchos enfermos mentales los encontramos pues pagando por penas que ni siquiera ellos entienden por qué están en un lugar, o sea, en un área penitenciaria. Pero para orientar más bien a los que pues no habían escuchado de psiquiatría forense, la psiquiatría forense es una subespecialidad de la psiquiatría general que trabaja en función de la justicia. Y el objetivo de esta o el objeto de estudio realmente es el enfermo mental, o sea, una persona una persona con un trastorno mental tenga, pues que haya violentado la justicia o también que éste requiera o necesite de protección jurídica. Esta tiene un amplio campo de trabajo. Pues se trabaja a nivel penal y trabaja pues a través de su función principal es la pericial y es donde, hablando de este tema, pues entramos nosotros en juego, donde en un caso, en un hecho violento, pues una persona con un trastorno mental esté siendo procesado, nosotros tenemos que confirmar si realmente, obviamente, esto es con un expertise, o sea, científico, es un equipo multidisciplinario, no es solamente el psiquiatra forense. Pues nosotros trabajamos en equipo, psicología forense, se hacen diversos estudios y demás. Pues una persona que tenga un conflicto con la justicia es evaluada y se debe confirmar si al momento de cometer el hecho, pues esta persona estaba incapacitada para cometer el hecho. Y la pregunta que se hace Luis Reyes, pues es realmente, o sea, es algo correcto. ¿Cómo es posible que vamos a adjudicar todos los hechos violentos a una persona con trastorno mental? Porque, por ejemplo, tenemos que, si vamos a estudiar los trastornos mentales o las enfermedades mentales que más incurren en actos violentos, pues vamos a decir que son personas con esquizofrenia. Ahora bien, estos representan el 1% de la población. Y si representan el 1% de la población, ¿cómo es posible que todos los actos violentos estén, pues, se estén dando a mano de una persona con esquizofrenia? Digamos un ejemplo, esquizofrenia, aunque pueda haber otros trastornos implicados, porque principalmente los trastornos que más se involucran en estos son los trastornos psicóticos, trastornos orgánicos y trastornos psicóticos que estos pueden ser transitorios. Pero también tenemos que tomar en cuenta el uso desmedido de sustancias que puede generar alteraciones a nivel orgánico y no necesariamente tiene que ser un trastorno mental. Entonces, si nosotros vamos también a las estadísticas, vemos que el aumento de consumo de sustancias, principalmente si estamos hablando de nuestra población, ha ido en aumento. Y es algo, o sea, tenemos que investigar, que ver todos los factores, no solamente uno, ver todos los factores para nosotros entonces decir que la violencia se está dando digamos, por las personas con trastornos mentales. Entonces, esa es una de las áreas en las que, pues, psiquiatría forense tiene su función. En cuanto a lo ético, pues pudiéramos ver, pues ya aquí se da lo ético legal. Nosotros como psiquiatra forense, pues tenemos que determinar, confirmar si realmente esta persona está en la capacidad de pagar por esto que se le está imputando, o sea, por este cargo, por esta acción que están diciendo que él ejecutó. Nuestra función es confirmar que esto no esté sucediendo y evitar que realmente, pues, si es necesario de pagar por el acto, pues que sea, si se confirma que tiene un trastorno mental, pues que la forma sea conforme a lo que su enfermedad mental requiera. También nosotros tenemos que confirmar, por ejemplo, la peligrosidad.
ver si esta persona ya diagnosticada con un trastorno mental más adelante, o sea, si en el futuro tiene la capacidad de seguir cometiendo más delitos. Entonces, ahí también entraría, pues, en juego o en función el psiquiatra forense. Gracias, Melissa. Vamos a ver lo que nos dice entonces Vicente. Muy bien, yo pienso que las presentaciones tanto de Luis como Melissa nos ponen un pie para entrar en la bioética. Cuando vimos este título, yo pensé, bueno, lo que tenemos que hacer es darle una mirada desde la bioética. Esta es una Comisión Nacional de Bioética al tema de la violencia y de la salud mental, que tal como decía Luis, están imbricados. Hay, hay trastornos de salud mental que pueden llevar a la violencia, pero Luis dice no, más bien podemos pensar en la violencia que trae trastorno de salud mental. Porque la violencia, tal como decía Luis, no solo mata. Nosotros vemos aquí con mucha frecuencia los feminicidios, homicidios, ahora hay parricidios, hay infanticidios. En estos días últimamente hemos estado viendo mucho infanticidio. Es como que viene en una cadena. En estos días hemos visto muchos niños que han sido no solo muertos por sus padres, sino también por un violador, etcétera, etcétera. Y tal como decía Melissa, cuando ella habla de la peligrosidad, el último caso que hemos estado viendo en la prensa es un individuo que ya había cometido infanticidio, que había sido condenado a 15 años de cárceles y ahora volvió y aparentemente, según dice la prensa, acaba de matar a un niño de 6 años. Eso está en las redes. Entonces ahí está la peligrosidad. ¿Qué tanto el individuo que cometió el homicidio puede volver a traerlo? Ahí la psiquiatría forense nos aporta mucho y entonces la pregunta es, ese individuo que es peligroso porque tiene un trastorno esquizofrénico o un trastorno X que lo llevó a cometer homicidio, debería ser inimputable frente a la sociedad. Y entonces, si es inimputable, quiere decir que el juez no lo condena. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Si el juez no lo condena, lo vamos a tirar a la calle siendo un paciente peligroso. Ahí entra la psiquiatría forense y nos aporta mucho. Y entonces uno dice, no, ese individuo que es peligroso, tiene un alto nivel de peligrosidad, puede volver y matar a otro. Entonces, hoy tenemos que comenzar a hablar de los internamientos en las cárceles. ¿Qué tanta capacidad tienen las cárceles dominicanas para internar a un individuo? Muchas veces se cree que el individuo que ha sido inimputable para la sociedad es que le van a decir usted es inocente y váyase a la calle. No, a veces quedarse en un centro psiquiátrico puede ser incluso que haya que dejarlo más tiempo que al que fue ya imputado como criminal. O sea que es muy interesante. Por eso a mí me pareció que debíamos meter en el debate de la bioética, porque la bioética, tal como decía Luis, es hacer bien el bien y no hacer daño. El criminal hace daño, pero nosotros, los que vamos a evaluar a ese criminal, que también podemos hacer lo que estamos haciendo como expertos que vamos a asesorar al juez, porque la función de un psiquiatra, de un psicólogo, no es determinar si el paciente es culpable o no, es ser peritos que le vamos a dar la información científica, tiene que ser una información científica a ese juez para que el juez sea quien finalmente tome la decisión. Pero como decimos, la violencia no solo mata, la violencia, además de que mata, hiere y hiere en silencio. La violencia, además de que hiere en silencio, genera una desconfianza social porque la gente comienza a decir, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde? Las mujeres dicen, ¿hasta dónde podemos confiar en un hombre? Entonces, ya muchas mujeres dicen, ¿debo yo confiar en los hombres? Incluso se ha hablado mucho y en eso César y yo hemos hablado, que está ahí César Castellano, hasta dónde se cree que el hombre por el hecho de ser hombre ya es malo y ya, como dicen algunas personas, dicen, el hombre por ser hombre es malo. Es verdad que el hombre por ser hombre es malo, es verdad que
que no se puede confiar en un hombre. Entonces, hay elementos de que si estamos haciendo bien las cosas, debemos también tener cierto cuidado en pensar que todos los hombres son malos. Hay hombres que son malos, pero ¿cómo nosotros podemos establecer hasta dónde el hecho de ser hombre ya te convierte en una persona peligrosa, como se ha querido establecer? De manera que hay otros aspectos importantes. Entonces, la bioética. La bioética, cuando está viendo este tema de la violencia, el centro para mí de la violencia tiene que ver con la dignidad humana. O sea, cómo nosotros podemos comenzar a ver como bioeticistas, como profesionales de la salud mental, estos hechos de violencia, ¿cómo nosotros lo vamos a abordar? Lo vamos a abordar como que sencillamente ese individuo que cometió un crimen, lo único que tenemos que hacer es castigarlo. Pero y entonces, y no hay una desigualdad social que a su vez es generadora de violencia. Si hay tanta violencia en nuestro país, ¿de dónde procede esa violencia? ¿Procede de un trastorno mental o procede de una estructura que ya de por sí es generadora de violencia? La pobreza, la desigualdad social, la exclusión, las instituciones que no nos dan el servicio que vamos a buscar, los tapones, los problemas económicos, el desempleo, los servicios deficitarios de agua, de luz, la violencia. Hay toda una estructura que es generadora a su vez de violencia. Porque si bien es cierto, como dice Luis, que ese individuo no siempre es violento porque tiene un trastorno mental, pero ¿de dónde viene ese nivel de violencia tan alto en nuestro país? No tenemos qué tan amigable es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué tanto esa sociedad, a los que no tenemos la cabeza bien amueblada y los valores bien establecidos, puede llevarnos también a actuar con violencia? Cuando yo llego a mi casa, hasta dónde, aunque yo no tenga un trastorno mental, yo puedo venir de una estructura social que me hace a mí volverme violento. Y esa estructura no estoy justificando, estoy explicando por qué yo entonces decido que yo debo matar a mi mujer. Yo no tengo un trastorno mental, pero ¿por qué yo decido que los problemas que yo tengo con ella, yo debo resolverlos con el crimen? ¿Por qué yo decido que yo debo matar a X personas? Entonces tenemos que pensar en esa estructura de violencia, porque ahí es donde la bioética entra, y la bioética dice, bueno, pero ¿hasta dónde tenemos que generar políticas públicas que hagan una sociedad más potable, una sociedad menos hostil, menos agresiva, menos excluyente? Entonces, yo creo que desde la bioética tenemos una responsabilidad, y quién más que nosotros, que somos profesionales de la salud mental, para comenzar a dar las señales de aviso a los que definen las políticas públicas. Porque hasta donde yo como profesional me siento responsable de decirle a los líderes políticos, a los hacedores de políticas públicas, señores, no solamente vamos a castigar al violento, porque el violento no tiene, si ya sabemos si tiene un trastorno de salud mental, va al tratamiento psiquiátrico. Pero si no tiene ese trastorno de salud mental, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad? Nosotros como personas que trabajamos salud mental, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué clarinada, qué toque, qué señales tenemos que darle a los hacedores de opinión pública para que comiencen a construir políticas públicas que protejan más a la ciudadanía? Por ahí es por donde yo quiero llevarlo, pero quisiera, a mí me interesa mucho, ya voy a terminar, el debate entre el individuo que tiene un trastorno mental que lo lleva a violento, cómo el psiquiatra forense puede discernir que un individuo que cometió un crimen, realmente él es responsable y su crimen es imputable. Yo le voy a comentar un caso. Una vez estábamos haciendo un peritaje, dos colegas y yo, y evaluamos a un señor, por cierto, era familiar de un médico, que él en Miami, en un momento dado, él fue y le dio una puñalada por la espalda a su hermano. Y él
él mismo, después que le dio la puñalada a su hermano, él llamó al 911 para que fueran a recogerlo. Él fue visto en Estados Unidos y diagnosticado como un paciente esquizofrénico. Vino aquí a Santo Domingo y dos colegas también lo diagnosticaron como esquizofrénico. Entonces, oigan el crimen que él cometió. Él en su edificio en el que vivía, él había un conserje que era haitiano y había un señor que llegaba todas las noches, como a esta hora, con una funda negra. Y él un día le dice, y ya llegaba en su carro Mercedes-Benz y con una funda negra. Y él le pregunta al conserje, ese señor, ¿quién es? Ah, bueno, es un comerciante. Y él viene todas las noches con su funda negra ahí y trae su dinero. Y él fue acechando. Ya el individuo había apuñaleado a su hermana y había sido diagnosticado como esquizofrénico y que consumía sustancias. Pero él fue acechando en su edificio al individuo. Entonces, una vez el comerciante que llegaba en su carro Mercedes-Benz con su funda negra, se subió al ascensor, una vez apareció asesinado en el ascensor. Entonces, la policía fue y detuvieron al, al sospechoso, que era la persona que tenía el diagnóstico ya de esquizofrénico. Y entonces nosotros en el peritaje lo evaluamos y le preguntamos a él, en el momento que eso pasó, ¿tú te diste cuenta? Sí, yo vi que habían unos policías que estaban investigando. ¿Y qué tú hiciste? No, yo me quedé en mi apartamento observando. Oh, entonces la policía fue y encontró el dinero en su habitación, el puñal con sangre. Y entonces nosotros le evaluamos y concluimos, aunque ese señor ya tenía un diagnóstico porque había atentado contra su hermano, había intentado matarlo, en el momento que él mató a su hermano, probablemente él sí estaba en unas condiciones mentales que lo llevaron a atentar contra su hermano porque él avisó al 911 en Miami. Pero aquí, fíjate que él no avisó. Él estuvo varios días acechando a la víctima y la víctima llegaba con dinero. Él sabía que llegaba con dinero y lo acechó y esperó el momento oportuno. Luego apareció el dinero y el puñal en su habitación. Entonces nosotros dijimos, ¿qué ustedes piensan? Nosotros, en aquel momento, nosotros dijimos, ese crimen, si lo cometió él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él preparó durante varios días y observó a su víctima. Él, después que atacó a su víctima, él cogió el dinero y lo escondió en su habitación. Él se quitó la franela que tenía y la escondió en su habitación en el cuchillo. De manera que nosotros concluimos, él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Aunque él tuviese un diagnóstico de un trastorno mental, ese acto que él cometió no lo hizo por su trastorno mental, lo hizo porque tenía un interés determinado. Entonces nosotros concluimos, le dijimos al juez, los tres, nosotros creemos que ese caso él sí es imputable, independientemente de que traía ya un diagnóstico de dos colegas aquí reconocidos que lo habían diagnosticado como esquizofrenia. En Estados Unidos le habían diagnosticado esquizofrenia, pero ese acto que él cometió aquí, nosotros pensamos que sí él estaba consciente de lo que hizo. Por eso a mí me interesa mucho introducir el debate de lo que el psiquiatra forense evalúa en el momento que el tipo comete el crimen, porque nosotros decimos, vamos a hacer bien las cosas que estamos haciendo, no nos vamos a llevar de que si hay un diagnóstico o de que si no. Entonces yo quiero dejarlo aquí para escuchar la opinión de mis colegas o las preguntas de ustedes. Bien, si puedo hablar, me dicen. Sí, justamente el turno, Luis, para que tú converses. A mí realmente me preocupó eso y estoy aprendiendo mucho, porque nosotros entendemos, una cosa es que la persona con trastorno mental sea violento, pero la persona que es violenta, no podemos considerar que ese es un trastorno mental. ¿Cómo consideramos a la persona que tiene violencia, que es violento, que reacciona de manera violenta, con exceso de violencia, hasta el punto de tener que matar a alguien? Eso me gustaría que, enlazándolo con lo que dice Vicente, me gustaría que me lo pueda explicar mejor. Bueno, yo voy a comenzar diciéndote lo siguiente. La mayor matanza que se ha cometido en la historia de la humanidad ha estado asociada más que a problemas de salud mental, a diferencias ideológicas. Fíjate que originalmente las matanzas eran por religiones, las famosas guerras religiosas,
Y no podemos decir que toda esa gente que peleaban en las cruzadas eran enfermos mentales. Esa gente peleaban por ideologías. Mira ahora lo que ha pasado en Medio Oriente. Cuando no gobiernan los talibanes, las mujeres tienen un respiro. Cuando gobiernan los talibanes, que tienen una ideología sumamente ultra radical, esa condición de violencia que se genera hacia ella aumenta los suicidios en las mujeres en Afganistán. Entonces, por ahí nos vamos. Ahora mismo, ¿qué pasaba en la Guerra Fría? En la Guerra Fría nosotros teníamos la polaridad entre la izquierda y la derecha. Y fíjate todo lo que pasó en la llamada Guerra Fría. La única época donde el mundo ha tenido algo de paz, fue después de la llamada Guerra Fría hasta esta guerra que tiene Rusia con Ucrania. ¿Y qué ha pasado entre Rusia y Ucrania? Un resurgimiento de la misma polarización, donde comienzan a resurgir las llamadas ideologías. Las grandes pobladas y encuentros violentos que ha tenido la historia de la humanidad, y ahí está el nazismo. ¿En nombre de quién mataban los nazis? Los nazis no mataban por locura, los nazis mataban por ideología. Y la peor matanza que ha tenido la historia de la humanidad se ha hecho por ideología, señores, no es por locura. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta, porque estos son los elementos que cuando uno no los toma en consideración nos torna muy reduccionistas. Yo estaba observando en las intervenciones algo que ya sugiere algunas posibilidades para nosotros como país. ¿Qué tal si esa población penitenciaria que anda por los 28,000 casos ya fuera estudiada y nosotros comenzáramos a hacer perfiles y comenzáramos a aprovechar los recursos que nos da la epidemiología para establecer una verdadera prevalencia de cuáles son los casos, quiénes son los afectados y cuáles son los aspectos etiológicos que nos expliquen variables posibles? ¿Qué tal si nosotros comenzamos a diferenciar esos perfiles y a diseñar las políticas públicas en función de esa realidad estadística que no la tenemos? Por ejemplo, cuando nosotros dirigimos el Centro de Intervención Conductual para Hombres, eso fue lo primero que hicimos. Nosotros caracterizábamos a todos esos hombres y veíamos cuáles tenían alguna patología. Y para eso se diseñaba un programa especial, porque no se puede reinsertar a una persona en la sociedad sin tomar en cuenta estas diferencias. Hay algunos que tienen un déficit de habilidades sociales y no tienen una patología. Hay otros que sí tienen una patología que crea unas limitaciones internas para poder poner los límites necesarios en relación a la violencia. Entonces, ese levantamiento nosotros no lo tenemos. Y los profesionales sí están, pero lamentablemente las políticas no existen. ¿Y por qué no existen las políticas? Porque no hay información. Entonces al final, fíjate que todo el mundo se maneja con eslóganes. Hay mucha violencia porque hay muchos problemas de salud mental. Entonces ese eslogan tumba lo otro que nosotros estamos viendo. Luis, justamente habla algo muy esclarecedor. Las ideologías generadoras de violencia. Y en el caso aquí podríamos considerar el machismo como una forma, una ideología estructurada que es lo que genera en gran parte esos feminicidios. ¿Podría ser algo así? Tú que has estudiado tanto esa parte, ¿cómo podemos explicar un poco eso? No, mira, nosotros hablamos de dos conceptos, por lo que yo decía que no se debe ser reduccionista. El machismo no es lo único. Ahora, el machismo, cuando ligamos otros factores de vulnerabilidad, porque hay que ver tres categorías de factores: la vulnerabilidad de la víctima, la vulnerabilidad del agresor y las condiciones del medio, del ambiente cultural en el que vivimos. Un agresor puede tener, en este caso, o una agresora, porque también hay mujeres violentas. De hecho, en el Centro de Intervención Conductual para Hombres se trabajan con mujeres violentas también. Una persona pudiera tener vulnerabilidad en esas tres áreas.
Y ahí es donde nosotros hablamos de riesgo. Hay una diferencia entre el concepto que planteaba Melissa de peligrosidad y el concepto de riesgo. El concepto de peligrosidad es un concepto discreto, porque usted o es peligroso o no es peligroso. Ahí solo hay esa posibilidad. Ahora, el concepto de riesgo es un concepto continuo, porque usted puede tener riesgo leve, riesgo moderado, riesgo alto. Y ya ahí es donde entramos nosotros con el machismo, que son variables ya de naturaleza sociocultural, pero igual hay factores que tienen que ver con factores neurológicos. No todos los cerebros son iguales. Hay factores psicológicos de gente que tiene una propensión a tener ideas hostiles hacia los demás. Hay factores que tienen relación con las deficiencias para uno manejar el afecto, para uno manejar el abandono. La gente confunde mucho las enfermedades mentales con los problemas psicológicos y lo trata como si fuera la misma cosa. Estos hombres, en su gran mayoría, tienen más problemas de naturaleza neuropsicológica que de enfermedades mentales per se, como decía Melissa. El porcentaje por lo regular de enfermedades mentales formales es mínimo. Sin embargo, usted va a ver muchas problemáticas psicosociales presentes en estas personas. Nos quedan unos pocos minutos, ya se nos ha ido muy rápido el tiempo, quizá unos 15 minutos. Quizá ya hemos hablado de la parte del no hacer daño, del hacer bien, pero ¿a dónde queda la parte de la justicia? No como sistema judicial, sino como esa justicia de cara a la moralidad, de cara a cómo vamos a convivir todos juntos. ¿Qué tipo de situación ustedes ven que estamos fallando aquí? Que nosotros deberíamos estar haciendo unas propuestas para nosotros poder hacer el cambio. No quisiera irme, yo sé que 15 minutos que nos quedan, 5 minutos quizás para cada uno de ustedes, para que podamos llevarnos algo de esta reflexión acerca de ya el punto de vista de la justicia, la moralidad, que tiene que ver mucho con esto de violencia y la bioética. Ajá, Quiero decir algo, Togalma. Cuando sí. hablamos de justicia, casi siempre estamos pensando en castigar al abusador o al criminal. Pero hay un concepto que de la bioética debemos tener presente, que es la justicia restaurativa, que no es únicamente castigar al criminal como establece la justicia, sino es hasta dónde nosotros, además de castigar al criminal, nosotros estamos pensando en que podamos crear redes diferentes a las que tenemos, hasta dónde todas esas redes que tenemos, y ahora está el asunto de la virtualidad, donde usted puede desde un celular agredir o detractar a una persona. Y entonces se atribuye que por el hecho de que hay libertad de expresión, usted puede destruir a una persona y decir lo que usted quiera. Y entonces, ¿hasta dónde nosotros de la bioética también tenemos que pensar en que ese modelo que tenemos de comunicación digital de redes nos lleva, como dice uno, a promover la violencia? O sea, en las redes hay se promueve el odio, donde se habla de una persona y uno entra a las redes y uno ve ciertos comunicadores que lo que están es promoviendo el odio, la agresión, incluso muchas veces invitando a no respetar a las autoridades. Y digo yo, ¿y esas redes que tenemos? Entonces, solamente vamos a castigar a ese criminal y entonces, ¿qué vamos a hacer con el sistema social que tenemos? Entonces, ahí yo pienso que de la bioética nosotros tenemos que comenzar como bioeticistas a preocuparnos por esas justicias restaurativas. Gracias. ¿Qué nos ofrece Melissa? Sí, precisamente iba a comentar, hablar de la justicia restaurativa, eh, que esta se encarga pues de resarcir el daño y no solamente hablamos del infractor, incluimos también a la víctima y la sociedad. O sea, es de no solamente castigar, sino también tratar
de subsanar pues la situación, lo que ocurrió. No, obviamente no se va a olvidar, quizás no se vaya a recuperar lo que ya se perdió, pero que la sociedad pueda entender, o sea, comprender lo que estamos hablando ahora, que no solamente se trata de que una persona tiene un trastorno mental y que algo lo motivó, sino nosotros ver, o sea, el ambiente, lo que hay detrás de esto, no es solamente un factor, esto es multifactorial, pero también se requiere de educación. O sea, la sociedad no puede dedicarse solamente de manera punitiva a decir, a buscar justicia, pues así solamente no lo vamos a lograr. O sea, la justicia no se va a lograr desde ese punto de vista. Pero si nosotros nos educamos en base a lo que genera la violencia, entonces pudiéramos aprender respecto a esto, porque no solamente se da en esto, o sea, lo vemos que desde las poblaciones más pequeñas la violencia se está fomentando. O sea, esto del bullying, del ciberbullying, esto se da incluso desde las casas, desde los colegios, y vemos, o sea, que incluso son más crueles que los adultos. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en lo penal. Esto requiere una reestructuración de la justicia en general. Y obviamente ahí entramos nosotros para educar, para informar de manera adecuada y responsable, no mal informar a la población. Miren, qué interesante todos los aportes que he escuchado tanto de Melissa como de Vicente. Cuando un ser humano define al otro como su rival, como su contrario o como alguien que tiene que estar subordinado, ya ahí comenzamos a distorsionar al otro y ahí entra la parte ideológica que llevó, por ejemplo, a un Hitler a definirse a sí mismo y a lo suyo, la raza aria superior, como la que tenía que apabullar a la que él definía como inferior. Y así ustedes van a ver esto como una especie de reiteración. Cuando hablemos del sistema de justicia, yo lo que veo es un sistema de justicia colapsado. Y está colapsado porque la estructura de base de socialización que tiene una sociedad no es primariamente un sistema de justicia. La estructura de socialización de base comienza con la familia, sigue con la escuela y los grupos del entorno comunitario cercano. Esas son las instancias que forman al individuo que luego va a participar en sociedad. Hay un concepto que nosotros le llamamos factores de riesgo, como yo decía, y una categoría de los factores de riesgo son los llamados desinhibidores. ¿Qué es un desinhibidor? Bueno, la gente vive en sociedad inhibiendo ciertas conductas. Nosotros nos regulamos, nosotros buscamos la manera de si sentimos una propensión violenta, no la ejercemos porque nos inhibimos socialmente para garantizar la vida en comunidad. Pero, ¿qué es un desinhibidor? Un desinhibidor puede ser un discurso de odio, un discurso que invita a la discriminación. Un desinhibidor puede ser hasta cuando una diputada dijo lo que dijo de lo que tiene que hacer una mujer y que un hombre la puede obligar a tener relaciones sexuales en la cama. Todas estas cosas son desinhibidores. Y nosotros tenemos en nuestra cultura muchos desinhibidores que normalizan la violencia. Y eso está en la familia, eso está en la sociedad, está en los medios de comunicación. Y estoy de acuerdo con Vicente que si no neutralizamos esos desinhibidores, entonces el sistema de justicia se sobrecarga. Vicente. Bueno, yo pienso que la conversación, la reflexión, para mí esto es una reflexión y es de un tema tan importante como es la salud mental y la violencia, esa relación que hay de salud mental generadora de violencia y violencia generadora de trastorno de salud mental, porque también esa violencia genera depresión. Cuando se mata a una mamá, ¿qué va a pasar con esos niños que quedan huérfanos? ¿Qué va a ser de la vida de esos niños huérfanos? ¿Qué tanto esos niños van a tener traumas? La violencia genera traumas. ¿Qué traumas le van a quedar? La violencia genera depresión.
qué tipo de depresión tendrán esas personas que son los que van a quedar afectados, esa familia, los hermanos, la madre, los que queden vivos van a tener traumas, tenemos que hablar del estrés postraumático, que no hemos hablado de eso. Yo una vez, nosotros leemos con frecuencia que en Estados Unidos un individuo fue a una escuela y mató a qué sé yo cuántos alumnos. Incluso en una base militar en Estados Unidos hubo un psiquiatra que cogió una ametralladora y mató a todo el que estaba por ahí, un psiquiatra. Esos individuos que tienen, esos individuos tienen un trauma postraumático. Ese psiquiatra había estado en la guerra. Cuando usted está en la guerra y usted ve que le matan amigos, eso deja lo que se llama el estrés postraumático. La violencia genera eso. Y si usted en su infancia vio que le mataron a su papá y a su mamá, entonces, ¿hasta dónde ese estrés postraumático ha sido atendido debidamente? Por eso es que nosotros decimos, el trastorno mental puede ser causante de violencia, pero la violencia hiere, traumatiza, provoca ansiedad, provoca depresión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista profesional con mucha preocupación. Como decía Melissa, tenemos que ser profesionales responsables porque hay una cosa que se llama el silencio es complicidad. Otro tema que yo sé que Luis maneja muy bien es la famosa ley de violencia intrafamiliar. Esa ley, Luis, tú me dirás, esa ley se hizo para proteger a la mujer. Hay hombres que me dicen, pero esa ley no protege al hombre. No, es que esa ley se hizo para proteger a la mujer porque se considera que la mujer es vulnerable. Para proteger al niño porque considera que el niño es vulnerable. Pero esa ley, Luis, no, la ley de violencia intrafamiliar no protege al hombre porque nosotros podemos quedarnos, vamos a ser neutrales. Los profesionales de la conducta, los bioeticistas debemos ser neutrales, decir, no, yo voy a tener la neutralidad. Y esas personas vulnerables, nosotros no tenemos que asumir proteger a las personas vulnerables. Me gustaría oír la opinión de ustedes sobre qué tan neutrales nosotros debemos ser, qué tan ético es ser neutral frente a todo esto que está pasando, frente al abuso y el maltrato. Bueno, hay un principio que establece que la neutralidad cuando hay violencia no existe, porque todo lo que implica daño tiene necesariamente partidarios de quienes están de acuerdo con el daño o quienes están en desacuerdo. Ahí hay una variable discreta dicotómica donde usted no puede ocupar las dos posiciones ni una posición del medio. Desmond Tutu decía que el que asume una postura neutral se pasa al bando del agresor. Y yo creo mucho en eso. Otro aspecto de valoración ética, cuando yo decía en principio cuál debe ser la pregunta de investigación, que en este caso pueden ser ambas, pero ¿qué es lo que más evidencia tiene? Si los problemas de salud mental como determinante de violencia o la violencia como determinante de problemas de salud mental. Yo creo que esta segunda es más ética y me parece que estamos difundiendo más la primera idea y sin fundamentos, porque no tenemos esos fundamentos en las investigaciones que se han hecho al menos en el país. Y a nivel internacional, los metaanálisis lo que están diciendo es que cerca del 20% de la población que genera violencia en el mundo tiene alguna patología mental. El otro 80% no la tiene. Los metaanálisis, que son investigaciones sobre muchas investigaciones. De manera que esta parte ética yo pienso que es fundamental. Cómo la violencia nos está enfermando, cómo la violencia está degradando los indicadores de salud mental de la población en el seno de la familia. Y yo no creo que sea la ley, porque la ley en este caso viene después. La ley es un efecto de un problema al que se le ha estado tratando de buscar solución y que durante siglos y siglos y siglos no se ha podido encontrar. Esa ley se planteó modificar hace 20 años y todavía sigue dando vuelta en el Congreso. Se propuso precisamente una ley integral y como ley integral no puede estar sesgada solo para proteger derechos de unos y negarle derechos a otros.
Y una de las cosas, yo participé en la discusión que se dio para modificar esa ley. Y te confieso que yo tenía como 15 años menos que lo que tengo ahora cuando participé en esa discusión. Y esa ley está dando vuelta en el Congreso y ni caso le hace. Entonces hay un problema aquí que debe ser abordado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la promoción de la cultura de la paz, que lamentablemente no la tenemos. Todavía tenemos el predominio del paradigma de dominación trujillista, que ahora es post-trujillista. Eso lo tenemos en los hogares, lo tenemos en la sociedad y es parte de lo que nos está afectando todavía. Yo Bien, quería permitirme leer aquí un aporte de César Castellanos y saludar a Marisol Taveras, psiquiatra reconocida, quien está ahora al frente del SNS en la parte de salud mental, y a nuestra querida Lourdes Torres, que es una psicóloga destacada y bioeticista que están por aquí. Dice César, desde mi acercamiento al abordaje de la violencia, es necesario partir desde algunos principios. Violencia no es concepto homogéneo, tal y como se ha planteado. No es lo mismo comprender la violencia política que la violencia urbana, la violencia impersonales, etc. La violencia es un fenómeno emergente, por tanto, multicondicionado por un modo de vida, condiciones materiales de vida, pero también formas de organización de sistemas familiares y, por tanto, heridas emocionales infantiles, formas de apego emocional y, por tanto, disfunciones neurocognitivas. Dos, la evidencia publicada es consistente en mostrar que las personas que ejercen violencia interpersonal tienen varios perfiles, pero básicamente se agrupan en dos grupos: quienes tienen disfuncionamiento neurocognitivo, usualmente impulsivo, inflexible, etc., y quienes planifican sus acciones violentas sin daño neurocognitivo. Tenemos un problema serio con los indicadores. Medir la violencia sin comprenderla de manera comprensiva es un déficit que deforma la concepción de lo medido. ¿Algún comentario, César? Muy acertado este comentario. ¿Querías ampliar algo breve? Bueno, gracias por la oportunidad, pero en realidad lo que quería era en favor del tiempo, dejarlo allí para, bueno, para complejizar un poco más o proponer algunos otros ejes de análisis. Yo creo que básicamente esos 4 puntos abren la necesidad de discutir el tema desde otras perspectivas, que no es solamente la reducción biomédica del problema, pero tampoco el determinismo social del problema, ¿no? Es consistente también que es decir, cuando uno mira esos metaanálisis de los que Luis hace mención, la educación no es un factor determinante para reducir la violencia. Los países más educados son muy violentos también, donde la educación es gratuita, universal, donde se educa en valores. Es decir, hay mucho más que eso que tenemos que incorporar para poder comprender el fenómeno. Y yo creo que es muy importante también, en el marco de la discusión que se está teniendo, no quedarnos con el tema de la violencia interpersonal solamente. La violencia, como muy bien, y coincido, digamos, con lo que Luis ha planteado, la violencia, las guerras, la violencia urbana, la violencia institucional, la violencia económica, tiene también una caracterización que hay que entender. Ahora, cuando lo llevamos al plano interpersonal, y Vicente trae el tema de la violencia doméstica. Yo no voy a llamarle de género porque creo que eso es un invento ideológico, pero yo voy a llamarle violencia doméstica o violencia interpersonal. También cuando uno mira las publicaciones, los estudios que lamentablemente no son tan famosos por un tema nuevamente ideológico, lo que está mostrando la evidencia es que primero hay un déficit terrible también en los indicadores, es decir, la medición de la violencia de esos casos que Luis mencionaba, por ejemplo, de mujeres, son violencias medidas con indicadores masculinos de violencia.
No tenemos los indicadores femeninos de violencia. Una mujer se considera violenta cuando se comporta violenta como un hombre violento. O sea, que golpea, que mata, que amenaza. Sin embargo, hay otras formas de violencia en las relaciones interpersonales que son altamente hirientes y violentas, pero que no quedan nunca medidas ni nunca registradas. Por tanto, las estadísticas deforman la percepción del fenómeno. Pero adicionalmente a eso, creo que nos convoca a una discusión sobre cómo superar el moralismo en el análisis de un fenómeno que tiene muchas otras aristas, y superar esto de que el que comete o quien comete violencia es malo y hay que darle pao pao y hay que educarlo y hay que desde niño. O sea, esto yo creo que hay que complejizarlo un poco más, ¿no? Y entrar en una discusión un tanto mucho más seria que implica comprender, como decía Selma cuando estaba leyendo, pues un poco primero los modos de vida de la población, levantarse a las 5 de la mañana para hacer una hora de fila, para coger un carro público, para llegar a un trabajo a las 8:30, para que te paguen 3 cheles, para que no tengas luz cuando tú llegas, no tengas agua, no tengas ni siquiera un abaniquito para soplarte porque no hay luz. Y entonces pedirte que tú estés feliz y no seas violento ante cualquier mínimo estímulo, como decía Luis, desinhibidor o provocador. Y si a esto le agregamos lo que decía la doctora, el consumo de sustancias, y entonces todo ese tipo de cosas, digo, la doctora Melissa, todo el consumo de sustancias, todos estos elementos yo creo que hay que mirarlos integralmente y no solamente por pedacitos, ¿no? Porque entonces quedamos como aquella parábola de los elefantes y los ciegos, ¿no? Donde cada quien estaba tocando un pedacito del elefante y describía el elefante a partir del pedacito que tocaba. Y ninguno en realidad estaba tocando el elefante ni estaba comprendiendo el elefante. Entonces, sin caer en la idea absurda de que vamos a entender el elefante del todo, pero sí creo que podemos aproximarnos al fenómeno desde una perspectiva un poco más complejizada, ¿no? En lugar de simplificar, por eso no me gusta mucho la palabra de hacer un análisis, porque eso implica simplificar, sino yo creo que más bien hay que complejizar el asunto del abordaje, es decir, hay que incorporar más elementos en lugar de simplificarlo, en lugar de analizarlo, hay que complejizarlo. Y esa Gracias, complejizarlo César. trae muchos más desafíos de los que tenemos ahora. Gracias, Elmi. Gracias, César. Luis, Vicente, Melissa, ¿alguno de ustedes o cada uno de ustedes quiere reaccionar hacia esta propuesta de César? No, yo pienso que la propuesta de César es muy interesante. Él ha dicho complejizar, yo pienso que sí, que no podemos, como dice uno, caer en un reduccionismo y es complejo. La pregunta que yo quiero hacerle a la audiencia ¿es justa la justicia? Togarma, tú que eres abogada, la justicia es justa y quiero para eso contar un cuento que probablemente ustedes conocen de un señor que se había robado un pollo y fue frente a un juez y el juez condenó al dueño de la granja porque él tenía demasiado pollo y el que se robó el pollo tenía hambre. Eso llegó al emperador y el emperador dijo, no, ese juez yo lo quito porque al próximo que va a condenar es a mí. Es una anécdota, digo yo. Entonces, ¿es justa la justicia? Mira, no me toca responder, pero sí te voy a comentar algo. Los griegos tenían muy claros esos dos conceptos y tenían dos diosas. Tenían a Nike y tenían a Temis para poder diferenciar. Uno es el sentido de la justicia como tal y otra era en la parte de cómo era la justicia, cómo se distribuía la justicia entre los hombres, que tiene que ver cómo en el poder, cómo se reparte esa justicia, que tiene que ver con todo el sistema judicial. Entonces, fíjate qué claro lo tenían ellos. Puede que la diosa que es de la justicia, que está ahí arriba, que tiene ese sentido de justicia, sí es justa, pero no siempre es justa, sería Temis, ¿verdad? Aquella de que y sea Temis, porque el hecho de estar ya entre los hombres de por sí ya corrompería un poco ese sistema. Pero a mí no me toca responder esta vez. Me toca dejarle la oportunidad para que sean ustedes que Pero conversen esto, Galma,
Gracias por tu respuesta, porque entonces ahí entra la bioética. Lo que siempre nos dice Miguel es que cuando Miguel dice, ¿qué dice la bioética? Y él dice, la bioética no dice nada, porque la bioética es reflexión. Entonces, por eso, este es un encuentro de reflexión, porque uno siempre quiere que la bioética le diga qué hay que hacer, pero la bioética es reflexión. Por eso, este es un encuentro de reflexión acerca de todo esto. Pero no solamente reflexión y argumentación, porque lo que estamos proponiendo a través de la bioética es que podamos, por eso es la ética, esa reflexión sobre los hechos y poder argumentar qué sí, qué no, en base a qué mejor camino tomar para poder ser prudentes. ¿Qué cosa puede ser prudente ante esa situación? Porque no siempre podemos tener todos los elementos. Por tanto, lo que es perfecto, lo que es excelente, es difícil, lo perfecto no puede ser, pero sí es perfectible. Sí lo podemos hacer mejor. ¿A través de qué? A través de esa reflexión, pero siempre dando razones que nos permitan a nosotros ser prudentes. Eso es lo que siempre nos ha enseñado, sobre todo Miguel nos ha enseñado, ya que lo tenemos aquí presente y está calladito por ahí, es lo que siempre nos ha enseñado. Qué interesante, muy interesante todo. Yo tenía una reflexión en torno a la imputabilidad. Parecería ser que solamente los esquizofrénicos descontrolados, fuera de tratamiento, serían los pocos que serían inimputables, ya que por los aspectos psicológicos son variables y son modulables por la persona y no. Y entonces buscaría un poquito ahí de aclaración, que era la primera vez que tenía la mano levantada. Ahora, con lo que plantea Vicente, el punto que vi recientemente, hay dos casos donde hay dos personalidades, una de clases acomodadas y otra de clases aporofóbicas o pobres, muy pobres, que recibieron un tratamiento en cuanto a la inimputabilidad diferente y recordar que las leyes las hace el Estado dominante y que las leyes protegen a las clases dominantes fundamentalmente y la TEMI y la otra. Es terrenal, la justicia es variable de acuerdo al Estado. Si es justa o no es justa, pero siempre va a proteger a las clases dominantes que han diseñado ese marco legal, ese marco constitucional. Entonces dejo esas dos reflexiones y la primera es una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Por qué uno? Me refiero específicamente al caso de la señora que en un arrojo de alucinaciones teológicas, esquizoides, cercenó la cabeza de su hijo. Y el otro, que un muchacho que salió a tocar puertas y a transmitir violencia y produjo un homicidio. El homicidio puede ser agravado o no agravado, pero el punto que yo le pregunto tanto a los psiquiatras como a la psicóloga forense en cuanto a la imputabilidad y por qué uno y otro reciben un trato diferente en un peritaje forense. ¿Puede aclarar el del segundo hecho, Bruno? Lo he Chico hecho. que El chico clase media alta que apuñaló a una señora de 70 años e hirió a otras 7. Bien. Bien, bueno, ese caso no está en estudio. Realmente no podemos dar opiniones acerca de esto. Hay que confirmar a través del peritaje, entonces se confirma. Sí, ellos han tomado unas decisiones, pero todavía se está evaluando. Entonces, respecto al primer caso, digamos la primera pregunta que usted refirió, que solo los esquizofrénicos son imputables, pues no. Tenemos también a las personas con demencias. Tenemos a las personas con retraso mental de moderado a grave y los niños se consideran inimputables. ¿Por qué? Porque estos no tienen, o sea, aquí se toma en cuenta la capacidad de obrar, o sea, la capacidad de esta persona de discernir si el acto que está cometiendo, o sea, discernir lo que está haciendo, si es consciente de lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Ahora bien, con el esquizofrénico, con la persona con esquizofrenia, pues hay que tomar en cuenta
como hablamos, o sea, es en el momento del hecho, confirmar, ver a través de las preguntas, investigar, a través del análisis, un análisis clínico, donde se van a hacer diversas evaluaciones. Ahí vamos a confirmar si en el hecho esa persona, en base, por ejemplo, a ese delirio que estaba presentando, vivenciando, fue que cometió el hecho. Porque realmente... Melissa, y esos pacientes epilépticos que están en un estado crepuscular, ¿no son inimputables también? Te pregunto yo a ti. Eso depende, porque con la epilepsia tenemos o sea, tenemos los que son crónicos, los que llegan a tener entonces convulsiones. Eso depende, porque hay muchas personas con epilepsia, pues si tienen el tratamiento, se mantienen estables. Y ahí tenemos que confirmar si al cometer el hecho, esta persona estaba consciente de lo que hacía. Y sí se puede identificar. Sí se puede confirmar. De hecho, a través del examen clínico y de los estudios electroencefalográficos. Aquí con el epiléptico, pues sería mucho más, sería mucho más preciso, porque el electroencefalograma nos va a confirmar si realmente esa persona estaba en una crisis al cometer el hecho. Bueno, sí, yo voy a hacer esta última intervención y me disculpan porque ya debo irme ausentando, porque quisiera como integrar las últimas tres intervenciones, tanto la de César, la de Melissa y la de Vicente. Vicente se preguntaba si era justa la justicia y yo digo que nada de lo que es humano puede ser completamente justo ni completamente injusto, pero sí puede ser perfectible. Y otra cosita aquí que es plantearnos que hay tres principios fundamentales aquí. La justicia es uno, la libertad es otro y hacer el bien. Y en la medida en que cada uno de esos tres principios inspiran las conductas o los comportamientos que nos conducen al respeto del valor supremo que es la dignidad humana, entonces ahí nos estamos acercando al ideal de cada uno de esos tres principios. Un principio no necesariamente tiene que materializarse de forma concreta, pero sí tiene que ser inspirador. Inspirador en el sentido de que somos perfectibles y lo seremos en la medida en que caminemos hacia ese valor supremo que es la dignidad humana, que sigue siendo subjetivo, que no es algo concreto, que no tiene un referente que usted pueda decir es material. Bueno, es que la naturaleza humana no es del todo material, no es del todo objetiva. La naturaleza humana tiene un contenido subjetivo muy alto y ese contenido subjetivo pues se expresa en la violencia, se expresa en la paz, se expresa en el amor y en todo lo que como humanos nosotros hacemos. Ese era el último aporte que quería hacer. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. No estoy Gracias a despidiendo, usted. unos pequeños minutitos por ahí para que podamos completar, pero muchísimas gracias por estar y esta es tu casa, puedes volver cuando gustes. Me gustaría entonces, pues, bueno, Marisol Tavera nos deja un mensaje por aquí. Buenas noches, fuerte abrazo para todos, honrada de compartir con profesores y amigos. Además, escucharles con tema de gran relevancia para el país y con tanto nivel como se ha desarrollado. Gracias, gracias Marisol. ¿Algún otro comentario? César nos vuelve, dice, hoy en día es necesario abrir la discusión sobre el tema de la conciencia como criterio de imputabilidad. Hay más elementos, ciertamente, César. Y creo que vas a tener que venir pronto a visitarnos por aquí también para seguir conversando sobre este tema, ¿verdad, Selma? Para ser uno de nuestros invitados en estas reflexiones. Vicente. Sí, Estos hemos últimos hablado minutos. de cosas muy interesantes. Nos faltó hablar de lo que se llama elementos atenuantes. Hemos hablado de lo inimputable, me ha parecido muy interesante, pero también hay elementos atenuantes, o sea,
no es que la persona va a ser condenada, sino que hay una situación por la que la condena puede ser la mínima. Entonces, esos elementos nos han faltado. Y también está el caso este es un caso de alguien, algo real que pasó, un individuo con un déficit de tipo intelectual, unos individuos sabios lo mandaron a un banco a cambiar un cheque de 10 millones. Y él fue al banco a cambiar el cheque de 10 millones. Le dijeron, espera, y la policía salió y lo cogieron preso y le echaron 2 años en la Victoria. Entonces yo digo, ¿hasta dónde ese individuo con un déficit intelectual que él tenía, que se puede probar fácilmente, porque era una persona muy amigo de mi hermano, fue condenado porque él fue a cambiar un cheque de 10 millones? Y los que lo mandaron a cambiarlo, ninguno fue condenado. Por eso yo me pregunto, ¿hasta dónde la justicia es justa? ¿Y cuál es el papel que nosotros como bioeticistas, como personas que conocemos la salud mental, hasta dónde nosotros debemos decir, bueno, eso, él fue condenado? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros deberíamos asumir en todos estos casos? Porque es que cada uno de nosotros ha vivido diferentes casos que uno lo ha tenido o en su consultorio o en su familia o en su vecindario, de un individuo que fue condenado de manera injusta por una condición. Melissa habló también de que el individuo con una limitación mental podía también ser inimputable, pero no hemos hablado, como yo dije, de los elementos atenuantes. Me gustaría oír a Melissa sobre eso. Bien, bueno, realmente eso sería un tema que se extendería mucho más, pero eh, algo que hay que tomar en cuenta aquí, o sea, falta una investigación responsable también por parte de la justicia. Muchas veces sí, el psiquiatra forense o los psicólogos forenses tienen una función es de aclarar, ¿verdad? Aclararle a los abogados, al juez, a todas estas personas lo que ocurre en cada uno de estos trastornos, pero muchas veces no se toma en cuenta esto que uno trata de explicar y se explica de manera llana que ellos puedan pues aterrizar lo que se está hablando. Pues obviamente sí, en este caso, pues ahí vemos que la justicia no fue justa para nada. Y en este caso sí, están esas atenuantes. Él incluso fue una víctima en este caso. O sea, se trató como victimario, pero él era la víctima. Entonces, ¿qué faltó aquí? Investigación por parte de la justicia. Nos quedan ya breves 5 minutos porque nos hemos extendido un poco más de lo habitual. Ahora me gustaría, ¿qué ustedes creen que nos debemos llevar para nuestras casas? ¿Cuál es ese último mensaje? Ese mensaje tal vez de propuesta, esperanzador. ¿Qué cosas nos debemos llevar para la casa a partir de todo lo que hemos conversado en la tarde de hoy? Bueno, por mi parte, y como ya había aclarado anteriormente, realmente no todos los actos violentos están dados por un individuo con trastorno mental. Y como decía con el aporte de César, realmente esto es algo multifactorial que hay que tomar en cuenta. O sea, no solamente vamos a hablar de un solo, y no se abarcan todos los factores porque no daría el tiempo realmente. No estamos siendo reduccionistas, pero el tiempo no da, es muy amplio. Pero sí quiero que en este caso esté claro que no todos los actos violentos están dados por un individuo con trastorno mental. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, yo quiero ya agradecerte a ti, Togalma, tu magistral conducción como moderadora, como nos tiene acostumbrado a hacerlo también, y agradecerle también a Selma otra vez la invitación y a todos los que han estado ahí enriqueciendo y honrándonos con su presencia. Yo quiero dejar una reflexión que voy a leer, que dice así: la violencia hiere, pero no determina. La salud mental duele, pero también florece. Si le damos cuidado, respeto y ternura, nuestro pueblo dominicano tiene raíces profundas
y desde ellas podemos alzar ramas de paz, hojas de dignidad y frutos de compasión. Que este diálogo no quede en palabras, sino en caminos abiertos hacia la vida. Muchísimas gracias por todo este conocimiento, por toda esta reflexión y estas palabras que son también esperanzadoras, que son también motivadoras, inspiradoras, para que nosotros sigamos viendo y sigamos analizando la situación. Y me gustaría todavía mucho más allá, que como decía Melissa, es poco tiempo para analizar las cosas en 1 hora y media conversando con nosotros, pero sí que este escenario que hoy hemos, en cierta forma, inaugurado para tratar este tema en específico, lo sigamos reforzando, sigamos conversando y sigamos haciendo propuestas para la acción. Necesitamos transformar nuestro país, transformar nuestra sociedad, porque no tenemos otro sitio a dónde ir que no sea nuestra propia isla, nuestra propia tierra. Así que muy agradecida de todo lo que han permanecido con nosotros y la invitación a la próxima reflexión bioética. Así que dejo a Selma ahora que nos acabe de despedir. Muchas gracias a todos ustedes. Selma. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a los que quedaron hasta el final de esta excelente actividad que siempre nos convoca a que continuemos profundizando en los temas tratados. Así es que tenemos espacio para ello. La Comisión Nacional de Bioética agradece a todos y a cada uno de los expositores, a los que han intervenido, a los que han sugerido, a César, que muy extensamente e incluso al final todavía nos está sugiriendo, ¿no?, más elementos para seguir profundizando en el tema. Gracias y reitero la invitación que acaba de hacer Togarma para el 3er o 4º martes del mes de octubre. Tenemos otro tema, ¿no? Así que buenas noches, feliz descanso y hasta el próximo mes en este mismo espacio. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas. Buenas noches.